Buenos días amigos y amigas del canal. Como veis, hoy no estoy en el campo, estoy aquí en la casa. Estoy con el portátil, con las cámaras de fotorampeo. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando nos compramos la cámara de fotorampeo vemos como las primeras veces es divertido, pero cuando pasa un tiempo pues, y vemos que siempre cazamos los mismos bichos, pues puede resultar un poco aburrido, como un poco monótono. En este vídeo vamos a intentar explicar cómo colocar nuestra cámara de una forma organizada y eficiente para, con el potencial y con toda la información que nos ofrece, hacer un estudio de biodiversidad. Del mismo modo vamos a explicar cómo hacer este estudio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el área de trabajo. Para ello existen diferentes métodos. Uno de los métodos es con poligonal. ¿Qué hacemos? Pues determinamos una serie de puntos y lo vamos uniendo con una poligonal. Esta poligonal nunca recta, sino que va zigzagueando. Otro método es con transectos. ¿Qué son transectos? Pues no dejan de ser una especie de faja de terreno, más o menos rectangular, en el que se toma una serie de datos en esa faja de terreno. Se utilizan varias fajas de terreno y se hace un estudio más o menos de la biodiversidad. A mí el método que más me gusta es el del método de la cuadrícula. ¿Qué es la cuadrícula? Pues no es ni más ni menos que es un área de terreno cuadrada o rectangular en el que los cuadriculamos en diferentes cuadrículas pequeñas y esas subcuadrículas, o mejor dicho, esas cuadrículas pequeñas dentro del área grande, vamos incorporando los datos en esas cuadrículas. Sería algo parecido como el juego de hundir la flota, donde teníamos A1 o A23 con B12, pues así, más o menos ese sería el concepto. Para ello necesitamos primero el plano o la superficie en donde vamos a trabajar. Para el plano tenemos varias opciones. Una es comprar un plano topográfico en una tienda de cartografía y la ventaja que tiene, estos planos son muy precisos, pero la ventaja es que son caros y tienes que buscarlos, tienes que ver si hay planos del área que vas a tratar, etc. A mí me gusta mucho algo mucho más sencillo y más asequible, es el Google Earth. Primero porque tiene la ventaja de poder trabajar en 3 dimensiones y antes de sacar el plano pues puedes ver un poco en 3 dimensiones y eso te ayuda mucho. Si ves si es una zona de barranco, si es muy pronunciado, si no, si es una zona de pastizales, si es de bosque, si hay un río, entonces te dan una información muy grande. Y segundo, porque tú puedes trabajar con el área que a ti te interesa. Entonces puedes hacer una captura de pantalla del área que realmente te interesa. Entonces, vamos allá. Vamos a entrar. Bueno, pues estamos ya en Google Earth. Aquí vemos... ¿Se ha movido esto? Pues aquí vamos buscando espacios y vemos, por ejemplo, como aquí tenemos un espacio interesante. Si ponemos el 3D, que por eso digo que me gusta mucho el Google Earth, tenemos un espacio de alta montaña, aquí con el collado de la montaña, esta superficie desprovista de vegetación. Vemos cómo va bajando hasta un clima un terreno más árido, a una zona ya más frondosa, de más bosque. Vemos como tenemos, praderas de montaña, tenemos unas praderas más abajo, tenemos zonas de cultivo, eso debe ser la vega, la zona de vega de la zona. Vemos como tenemos cultivos que parecen como abandonados, vemos que tenemos caminos de montaña. Estos caminos son importantes porque lo utilizan mucho los animales por las noches. Tenemos zonas de barranco. Aquí vemos como hay zonas de barranco que puede ser que lleven agua. Tenemos zonas de cortafuegos que también lo utilizan mucho los animales. En fin, tenemos un terreno bastante variado. Si ponemos en 2D, pues esto sería una buena zona. La escala, nos vamos a poner a escala de 1000. Y vale, ¿y el tamaño? Pues esto depende. Si nosotros estuviéramos haciendo un estudio de insectos, para los insectos se utilizan mucho los transectos. Para estos insectos se utilizan, fajas de terreno pequeñas, como de 70 por 15 metros, más o menos. En este caso, como nosotros vamos a hacer un estudio de todo,
de animales grandes, micromamíferos, pájaros, de todo, pues vamos a utilizar un área mucho más grande. El estudio también depende del tiempo. No es lo mismo poner la cámara en un mes, durante un mes, que ponerla durante un año. Como nosotros vamos a estar como un año poniendo la cámara en diferentes sitios, o varias cámaras, o 3 cámaras, lo que sea, las tengamos, pues vamos a utilizar un espacio más grande. Nosotros vamos a utilizar un espacio como de 4 kilómetros por 3.000 metros, por 3 kilómetros, 4 por 3, que sería más o menos este área. Importante mantener esta escala cuando imprimamos la pantalla. Pues más o menos sería 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000. Y vamos a intentar que coja esta parte de alta montaña, esta parte de praderas, de barrancos y de cultivos que tengamos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, hacemos la captura de pantalla, que es con Control, Alt, imprimir, y nos vamos al Paint y la pegamos. Bueno, pues estamos ahora en el Paint, le damos a pegar y ya tenemos nuestro terreno. Aquí importante, movemos todo, esto no nos interesa, este fardón no nos interesa. Aquí lo importante es que cuando recortamos esto, mantengamos este fardón, donde nos pone la escala. Y entonces con una regla, pues haremos la cuadrícula. Y lo que vamos a hacer es algo similar a hundir la flota. Poner cuadrículas verticales cada 300 metros, por ejemplo, y horizontales también cada 300. Y en este eje pondremos letras y en el eje horizontal pondremos números. Y entonces iremos colocando en cada cuadrícula los datos que vayamos tomando. Pondremos P1, P3, P8. Entonces pues serían cada P1, P2, P3 sería un animal. Entonces luego pues miraremos, será igual que como hundir la flota. El P1 estaba en el eje A1, 24. O sea, en la cuadrícula 1, 24. Pues así. Bueno, pues una vez que hemos impreso el plano, lo hemos impreso en un A3 y como veis hemos hecho la cuadrícula. Al final me ha salido un poco más grande el área, pero bueno, hemos impreso la cuadrícula y le hemos hecho una cuadrícula y lo hemos puesto en el eje vertical las letras A, B, C, D, E, y en el eje horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Y entonces ahora vamos a tomar datos en campo y si colocamos un dato aquí, pues ponemos P, en este caso 1. Si luego otro día ponemos la cámara en este punto, pues ponemos aquí P2. Si otro día ponemos la cámara aquí y tomamos otro animal, pues P3 y así sucesivamente. Esto se puede imprimir, lo suyo es imprimirlo para llevarlo a campo, porque siempre en campo hay zonas así muy puntuales que luego uno no se acuerda, pero en el plano es más fácil localizarlo. También lo podemos hacer digitalmente, imprimirlo con el Paint y en el mismo Paint hacemos las cuadrículas. Una vez que tenemos nuestro área de trabajo ya organizada y planificada, nos toca tomar los datos. Los datos, existen dos tipos de datos, datos indirectos y directos. ¿Cuáles serían datos indirectos? Pues por ejemplo, la información que nos pueda proporcionar la gente del lugar, si han visto un animal, qué animal, etc. Datos indirectos serían, por ejemplo, un animal doméstico muerto o matado por un animal. Entonces, en teoría, se puede saber qué animal lo ha matado, pero tampoco es totalmente cierto. Datos indirectos serían, por ejemplo, restos de pelo, arañazos, etc. Que depende del animal pueden ser más o menos fiables. Datos indirectos serían, por ejemplo, la huella y los excrementos. Una huella de un oso es muy fácil de identificar y es una prueba muy realista. Pero por ejemplo, una prueba de un lobo en una zona no lobera, pues no es tan fácil, o mejor dicho, es muy difícil de diferenciar de la de un perro grande en zonas no loberas, estoy hablando. Con los excrementos pasa igual. Un excremento, por ejemplo, de tejón o de jabalí es muy fácil de identificar.
Pero por ejemplo, un excremento, la diferencia entre un excremento de Garduña y de Marta, pues es muy difícil de identificar, o muy difícil, mejor dicho, muy difícil de diferenciar. Por lo tanto, estos datos depende de qué datos hay que cogerlos con ciertas precauciones. Luego estarían los datos directos. ¿Cuáles son los datos directos? Pues ver el animal directamente. Si vamos por el campo y vamos con los prismáticos o a simple vista o con el telescopio, pues más claro que eso. Datos directos sería, por ejemplo, un animal muerto, cuando los típicos animales que son atropellados en las carreteras, o un animal accidentado, o el cadáver de un animal, pues también es una información muy clara. Y aquí es donde entra en juego nuestra cámara de fototrampeo. Nuestra cámara de fototrampeo proporciona datos directos, aparte directos de mucha información. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos informa de qué animal ha pasado, si era macho o hembra, en qué estado se encontraba, si está herido, si está enfermo, a qué hora pasó, qué temperatura hacía, si estaba lloviendo o no, de dónde viene, hacia dónde iba. En fin, una serie de datos muy importantes y una información súper potente. Bueno, pues ya que tenemos los datos tomados en campo y metidos en nuestra tabla, en nuestro plano, los metemos en esta tabla. La tabla es con la que vamos a hacer estudio de biodiversidad. Esa tabla, cada uno puede hacer una tabla diferente o según a su gusto. Esta es la que yo he hecho. Aquí lo que se trata es recopilar toda la información que hemos tomado. Para ello, yo he puesto una serie de epígrafes, que para mí son los de mayor interés. Y como veis, la mayoría de estos epígrafes, el único medio que nos puede proporcionar toda esta información, habitualmente, es la cámara de fototrampeo. De ahí que por eso diga que es una herramienta muy potente. Aquí lo que he colocado es código, pues sería P1, P2, es decir, los diferentes avistamientos. Son los diferentes avistamientos de cada animal. Esto es cada animal. Las coordenadas, pues eso son las cuadrículas en las que aparecería, o en las que apareció ese dato. Pues por ejemplo, el P1 apareció en la cuadrícula A2. El P2 apareció en la cuadrícula P7. B7, así. He colocado la fecha, la hora, la especie. Si no lo queremos currar más, pues podemos colocar cada especie de un color. Imaginemos que el jabalí lo ponemos de rojo, pues imaginemos que el P1 jabalí y el P8 también jabalí, pues lo marcaríamos de rojo. Eso ya a gusto del consumidor. Aquí el sexo, si es macho o hembra, esto no siempre es fácil distinguirlo. La edad tampoco es fácil distinguir. El entorno, esto es importante. Esto es muy importante. Si el animal estaba en bosque, en pradera, en terreno escarpado, en río, en un camino, en fin. Esta información es importante para saber por dónde se mueve y para saber qué entorno necesitan los animales. Esto es el método de detección, pues si ha sido directo, con cámara, animal muerto, etcétera. Y anotaciones, pues información. No sé qué podemos anotar, cosas puntuales o información que nosotros creemos que es importante tenerla en cuenta. Muy importante que esta tabla, al final, cuando marquemos cada animal, no pongamos X. No, marcamos, por ejemplo, en el caso, si es un macho, 1. O en este caso, por ejemplo, si hemos visto 2 machos o 3 machos, 3. Aquí edad, pues, bueno, aquí sí. Pero por ejemplo, entorno en el bosque, pues marcar con 1, no a X. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es hacer un sumatorio. Vamos a coger aquí y lo que vamos a hacer es hacer el sumatorio de todo esto. Y entonces nos dirá, por ejemplo, en este caso está vacía, pero nos dirá que cuántos animales han aparecido en este caso en el bosque. En este caso, por ejemplo, aquí igual. Si hacemos el sumatorio nos dirá cuántos machos han salido en global y cuántas hembras. Esto es importante para tener el sumatorio total a nivel del número global de los animales. Ahora vamos a entrar al terreno matemático para darle forma a todos estos datos que hemos tomado en campo y que tenemos ya en la tabla. Pero antes tenemos que tener claro el concepto de biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Bueno, pues viene determinada por 3 factores. Uno es el número de especies
que hay en una zona. 2 es el número de individuos de cada especie. Y 3, la variabilidad genética. Bueno, pues aquí tenemos una serie de fórmulas. La he querido mostrar aquí porque si las digo oralmente, pues es muy difícil que la gente se quede, que nos quedemos con el concepto. Aquí básicamente he puesto las 4 que para mí son más importantes. Sería el índice de Shannon-Wiener. En este índice lo que se expresa es la probabilidad de que el individuo escogido al azar de una colección de especies con el individuo no pertenezca a la misma especie que el individuo anterior. Al final estos son probabilidades, es pura estadística. Este individuo a mí me parece un poco complejo, pero bueno, no es un mal índice. Luego tenemos el índice de Breuil, que básicamente se apoya en el índice de Shannon, pero se suele utilizar cuando no se puede garantizar la aleatoriedad en la selección de individuos. Por ejemplo, en el uso de mariposas, porque son atraídas con trampas y se sienten más atraídas por una trampa que por otra, etc. Estos son muy índices utilizados muy para insectos, por ejemplo, no tanto para macromamíferos, que es lo que a nosotros nos interesa. Luego tenemos índice de MC-Tosh, que considera que la comunidad de especies puede ser representada en un volumen hiperdimensional de esas especies. Bueno, y en el eje de cada dimensión vendría representado por una especie. Bueno, lo veo también un poco, no sé, no me termina, un poco complejo y no me convence mucho. Y luego tenemos el índice Berger-Packer, donde nos dice que donde n es el número de individuos de una muestra y n máximo el número de individuos de la especie más abundante. Es un índice muy sencillo que no considera la riqueza de especies. Bueno, de todos estos, a mí el que más me gusta y el que suelo utilizar es el índice de Simpson. Me parece que en relación complejidad e información que nos muestra es el mejor de todos. Y este índice lo que nos muestra sobre todo es la diversidad de las especies en una zona. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula de Simpson, que aunque pueda parecer muy compleja, sobre todo para la gente que no soy de ciencia, os voy a explicar cómo es muy sencilla y cualquiera puede aplicarla. Esta fórmula de Simpson, que es esta, os voy a explicar con un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula. Imaginemos que hemos puesto la cámara en todo el área, no en cada cuadrícula, sino en todo el área, con todas sus cuadrículas, y al final, en total, entre todas las cuadrículas y todo, hemos encontrado que nos han aparecido 4 jabalíes, 6 zorros, 40 jinetas y 3 ratones, ¿no? Vale, pues este sumatorio total serían todos los individuos de todas las especies. Este es el N mayúscula. Cada individuo de cada especie es la N minúscula. En este caso tenemos 4 individuos de jabalís. ¿Cómo se aplicaría? Este es este valor. Pues ¿cómo se le aplicaría? Pues muy fácil. Cogemos la N minúscula por, entre paréntesis, la N minúscula menos 1. Y tendríamos, digamos, el parcial de este valor. Esto lo arrastramos y esto nos da un sumatorio. Todo este sumatorio es este valor, que es el numerador de la fórmula. Que sería el sumatorio pues, de todos estos valores parciales. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula es tan fácil como coger este numerador que ya hemos sumado dividido entre la n mayúscula por, entre paréntesis, n mayúscula menos 1. Y eso nos da este valor. ¿Qué nos dice? Como ya he dicho, la fórmula de Simpson siempre va a estar entre 0 y 1. Nos dice que cuanto mayor sea este valor, menor diversidad. ¿Qué pasa? Otra forma de interpretarlo con la misma fórmula es coger esta fórmula pero restársela a 1. En este caso nos dice que cuanto mayor este valor, entonces más diversidad. Otra forma de interpretar la misma fórmula. Otra forma de interpretar la fórmula es con el índice recíproco, que no deja de ser la misma fórmula en la que se divide, mejor dicho, el 1 se divide por el valor de Simpson. Y en este caso ya no está entre 0 y 1 y nos dice que cuanto mayor, entonces mayor diversidad. Son formas de interpretar, pero básicamente es lo mismo.
al margen de las fórmulas matemáticas, que son muy importantes, tenemos que interpretar los datos. Por ejemplo, si tenemos una zona en la que aparecen pues, ungulados, aparecen grandes poblaciones, por ejemplo, de jabalís, de corzo, de ciervos, y ya está, pues no es un indicativo tan bueno. ¿Por qué? Porque significa que, por ejemplo, los jabalíes están comiendo el alimento prácticamente del resto de los animales. Y los ciervos o corzos, pues bueno, se están alimentando de la hierba y demás. Pero significa que no hay depredación, no hay grandes depredadores. Por lo tanto, no es una pirámide sana. Una pirámide sana en la que tienes herbívoros, omnívoros y depredadores. Para, digamos, que alcancen, que consigan, que permitan el equilibrio de la pirámide. En este caso, como he dicho, si existen esos animales y no existen depredadores, no es una pirámide sana. Por otro lado, pongo otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una zona en la que aparecen gran cantidad de comadrejas, de garduñas, de jinetas, etc., y no hemos visto, por ejemplo, conejos o micromamíferos y demás, no es demasiado importante que no lo hayamos visto. ¿Por qué? Porque nos indicará que esa zona, más o menos, es una zona con mayor diversidad. Y es una zona, digamos, desde el punto de vista de diversidad o de pirámide, una zona más sana. ¿Por qué? Porque esos animales, las comadrejas, las jinetas, todos estos animales, aunque pueden ser omnívoros y se pueden alimentar de todo, de carroña, de fruta y demás, su dieta predominantemente es carnívora. Por lo tanto, esos animales se están alimentando pues, sobre todo de micromamíferos, de conejos, de pájaros, etc. Por lo tanto, tenemos una pirámide más equilibrada. Por lo tanto, es un ambiente, una zona más sana desde el punto de vista de la biodiversidad. Otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una zona donde aparecen ungulados y aparecen, por ejemplo, muchas hembras con muchas crías, no es del todo tampoco una buena señal. ¿Por qué? Porque significa que no está habiendo depredación. No existen los grandes depredadores. En España los grandes depredadores pues, serían el lobo, sobre todo, el oso y el lince. Entonces no es una zona sana desde el punto de vista de biodiversidad. Las zonas sanas son las que existen pues, herbívoros, la base de la cadena alimenticia y depredación. En este caso, eso es un indicativo de que no existen grandes depredadores, no es un buen indicativo. Como veis, es importante las fórmulas, pero también es importante interpretar todo este tipo de datos. Bueno, pues yo sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Sería importante e interesante que todos los que tenéis cámara y sois aficionados a este mundillo, pues se hicierais este tipo de estudios, más o menos currados, porque tampoco somos profesionales, la mayoría no somos profesionales, pero sería importante porque es importante conocer de nuestra propia mano, sin la información de terceros, pues más o menos cómo es el entorno o el estado de salud de nuestro entorno, desde el punto de vista de biodiversidad. Como siempre digo, os animo a que deis like, que le deis a la campanita, que os suscribáis, en fin, todas esas cosas que siempre se dicen en YouTube. Y nada, la verdad es que te agradecer porque ayuda a crecer el canal. Y siempre es una alegría ver cuando te dan like o nuevos suscriptores y demás. Nada, me despido y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza. Por cierto, hace poco YouTube me activó la opción de crear miembros en el canal. Yo he creado dos opciones, una miembro a nivel básico y a nivel pro. Básicamente el básico sería información acerca de todos los temas del vídeo y a nivel pro acerca de cualquier tema de los que se habla en el canal. Son cuotas muy pequeñas, son 1,99 al mes en el nivel básico y 2,99 al mes en el nivel pro. Lo digo por si os interesa, si estáis interesados y queréis tener un trato más personalizado y que informe un poco de las cosas que subo, sitios donde voy, o dudas que tengáis de material y cosas a las que pueda ayudar, pues bueno, eso. Sin más, como digo, me despido y nos vemos en la próxima.